Dios te bendiga de una manera muy especial. Estamos por acá todavía en México. Estamos ministrando la palabra del Señor. Dios ha estado libertando, restaurando las vidas, regresando a Jesús, reconciliándose con su Padre. Es hermoso el mover de Dios. Estamos súper emocionados. Gracias por sus oraciones. Y en esta hora estaré continuando la serie del tema Cómo atar al hombre fuerte. Y en este momento estaré tratando con ustedes el tema ¿Puede un hombre enfrentar un principado? Quiero tu respuesta en los comentarios, independientemente cuál sea tu posición, la quiero en los comentarios. ¿Puede un hombre, un ser humano, enfrentar un principado? Y lo vamos a ver a la luz de la escritura, porque el siguiente tema que continúa es cómo vencer al hombre fuerte. Pero primero yo quiero que tú entiendas si tienes la capacidad para vencer o si no, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Hay personas que dicen un hombre no puede enfrentar un principado. Pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Oiga esto. Un hombre en calidad de hombre, de carne, no puede enfrentar un principado. Ahora un hombre espiritual sí puede hacerlo, y vamos a verlo a través de la palabra del Señor. En Filipenses 2, del 6 al 11, dice de Jesús, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver un punto aquí, y quiero iniciar con mi amado Salvador. Luego estaré hablando de seres humanos que hicieron lo mismo, seres humanos normales como usted y como yo, aunque entendemos que la palabra de Dios establece que Jesús operó en la tierra solamente con el poder que Dios le delega a los seres humanos y no utilizando su poder de Dios. Y esto lo vamos a ver de una manera muy específica en este momento. Oiga esto, la palabra de Dios dice que Jesús enfrentó al pecado y enfrentó al enemigo en condición de hombre. O sea, él no tomó su naturaleza divina para venir a enfrentar el pecado, porque entonces no podría decirnos a nosotros que podemos vencer, porque pudiéramos haberle dicho, sí, tú porque lo hiciste con tu condición de Dios, pero yo en condición de humano no puedo. Sin embargo, dice que él se hizo hombre. Y estando en la condición, y la palabra condición quiere decir en todos los aspectos, Jesús se hizo hombre. Él venció a Satanás en la carne. Lo que significa es que en condición de hombre fue que él enfrentó a Satanás sin acceder al poder divino que tenía. Y usted dirá, pero Jesús hizo cosas que solo él caminó sobre las aguas. Sí, pero caminó sobre las aguas con el poder que Dios le delega a un hombre de Dios en un nivel de fe alto, porque también Pedro caminó sobre las aguas. Usted dirá, pero es que Jesús multiplicó el pan y los peces. También Eliseo multiplicó el pan y no era el unigénito. Entonces, la mayoría de los milagros que Jesús hizo de resurrección, Jesús resucitó muertos, pero hubieron profetas que también Dios los utilizó para resucitar muertos. Y la palabra de Dios es muy clara al especificar que Jesús, cuando vino a la tierra, rechazó o dejó su condición divina y vino y se hizo como tú y como yo para darnos ejemplo, para que como él pudo vencer, usted y yo podamos vencer también. Ahora, cuando la palabra de Dios establece, oiga esto, porque en condición de Dios, el creador no podía venir como creador y enfrentar al pecado y decirnos a nosotros, enfrenten al pecado. No, porque íbamos a decirle, obviamente, si yo fuera tú, hubiese vencido. Y el enemigo, el creador, no iba a descender a enfrentarse a una criatura porque no están a nivel. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros como hombre. Y como hombre venció el pecado y como hombre venció a los demonios y los principados. Oiga esto, porque Colosenses 2:15 dice,
y despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz. Oiga, qué tremendo. Jesús, en condición de hombre, nuestro amado, nuestro hermano, el Nazareno, aquel que vino a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue tentado en todo, pero sin pecado, en condición de hombre, dice la palabra de Dios, en la condición que tienes tú y en la condición que tengo yo de ser humano, venció a los principados y a las potestades y era un solo hombre. Entonces yo quiero que tú entiendas algo y vamos a ver otras personas que hablaron acerca del tema, porque lo primero que tienes que saber antes de intentar vencer a un principado, claro, luego de que ya Dios te haya dicho que estás enfrentando o que te está enfrentando un principado o fuiste llamado a guerra de ciudades, de naciones, a conquista, a avanzada, tienes que saber que puedes vencer para poder ir a la guerra. Si no sabes que tienes la condición dada por Dios para enfrentar y vencer, pues no vas a tener confianza cuando se trata de pelear. Y vamos a ver esto. Oiga, además el apóstol Pablo, oiga lo que dice Pablo. Pablo no era Jesús. Pablo no vino como el unigénito. Pablo no nació de forma milagrosa. Pablo es un ser humano, fue un ser humano igual que usted, igual que yo, simplemente que fue alcanzado por la gracia y el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo lo bautizó y Pablo comenzó a tener victorias extraordinarias. Y vamos a ver qué dice Pablo al respecto. Estamos tratando el tema, ¿puede un hombre enfrentar un principado? Porque hay gente que dice que no se puede. Claro, no han vivido la experiencia, pero vamos a ver en qué consiste esto. Oiga, Efesios 6:12 dice el apóstol, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga esto. Si un hombre no puede enfrentar un principado, como Pablo dice que nuestra lucha es contra principados. Y observe que Pablo no dice, porque alguien pudiera decir, ay, pero era Pablo. Pablo era un hombre que, aunque era hombre, había que ver. Oiga esto, Pablo está diciendo, nosotros. Si un hombre no puede enfrentar un principado, ¿a qué nosotros se refiere Pablo? ¿Estaría hablando de Jesús y de él? ¿O estaría hablando de nosotros? El apóstol Pablo habla en plural. Él no dice Jesús enfrenta a los principados. Él no dice yo tengo lucha con principados por el nivel sobrenatural que tengo. No, Pablo dice nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Observe que aparece en el principio contra principados, contra los gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, si un hombre no puede enfrentar un principado, como Pablo dice que él está luchando y que lucha con principados, y como dice nosotros. Entonces, la palabra de Dios es clara al entender que hay gente que enfrenta principados. Si quiero en los comentarios esa gente que Dios le ha dicho estás peleando con un principado o te entrego un principado o te está combatiendo un principado. Hemos ido a naciones que hemos visto la atmósfera terrible contraria. Y cuando vamos a hablar con el Señor nos dice, te está enfrentando este principado y nos da el nombre. Y cuando comenzamos a investigar exactamente, ese principado está gobernando ese lugar y es el que está combatiendo. Entonces yo quiero que tú entiendas que hay personas que Dios le ha dado autoridad y que Dios los está capacitando y los está preparando para enfrentar ese tipo de guerra. Son personas que tienen la habilidad dada por Dios o el don dado por Dios o la autoridad dada por Dios, como usted quiera, o han vencido en sus áreas personales, porque lo primero que hay que hacer para enfrentar un principado es que tiene que haberte vencido a ti mismo. Hay áreas de tu vida que tienen que estar bajo control, porque no es un nivel de guerra sencillo. Oiga esto, Pablo habla en plural, tenemos lucha contra principados. Y si yo digo los hombres no pueden pelear con principados, entonces o Pablo acá
está hablando fuera de toda coherencia, o Pablo sabe exactamente lo que está diciendo y nosotros no hemos tenido el conocimiento claro de la autoridad que Dios nos entregó y que nos estableció en las ciudades, en los barrios y en los territorios para quitarle el gobierno a los príncipes de las tinieblas que tienen el control y arrebatar el botín. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que Dios no te colocó en el lugar donde te puso por accidente, sino que te colocó allí y comenzó a mostrarte cosas porque Él entiende que puedes derribar el gobierno que está operando en ese lugar en el nombre de Jesús y tener victoria. Y vamos a ver qué es un principado. Vamos a ver qué es. Aleluya, en este momento. Oiga esto. Quiero en los comentarios la gente que Dios le ha dicho estás peleando con principados o te está haciendo guerra a un principado o te voy a entregar un principado. Las personas que no tienen esas experiencias puede hacer su comentario con toda libertad, que nadie lo va a atacar, pero yo quiero que usted entienda que de lo que hemos visto y de lo que vivimos hablamos, y la palabra de Dios da fundamento de que el apóstol Pablo, personalmente admiro al apóstol Pablo de una manera impresionante, me identifico mucho con él, me encanta su ministerio. Si yo hubiera estado en el tiempo que Pablo estaba en la tierra, yo hubiese sido su fan número uno, porque valoro mucho y Dios le dio un conocimiento impresionante. Y él está diciendo aquí, nosotros, refiriéndose a grupo, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra seres humanos, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas del siglo, de ese siglo. Oiga esto, un principado es lo más alto del reino de las tinieblas. Son entidades de mayor rango. Un principado puede tomar un país, una nación, un pueblo, y a través de ese gobierno gobiernan las familias. Oiga esto, se le llama principado al territorio, lugar bajo el dominio de un príncipe. O sea que el enemigo tiene príncipes ubicados en los lugares. Y a ese territorio se le llama principado porque está siendo gobernado por ese príncipe. Pero yo te voy a decir algo. Dios estableció reyes en la tierra. Y donde un rey gobierna, los príncipes no ejercen dominio. La Biblia dice que el Padre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y la cita bíblica te va a aparecer ahí en pantalla. Yo quiero que tú te mires y digas, Dios me hizo rey. Es verdad que hay un príncipe gobernando, pero donde un rey ejerce gobierno, el príncipe no manda ni gobierna. Así que te vas a levantar y vas a entender que el Dios del cielo te dio autoridad de gobierno para establecer, para desalojar, para combatir, para conquistar territorios. Y cuando entendemos eso, porque tal vez la persona te puede decir, sí, pero que un príncipe de las tinieblas. Yo he escuchado personas decir, es que un principado no es cualquier cosa y un rey es cualquier cosa. Si usted analiza la palabra príncipe, es un segundo luego de un rey. Y a usted Dios no lo hizo príncipe, a usted Dios lo hizo rey y sacerdote para Dios en la tierra. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores está por encima de nosotros y nos está dando autoridad y nos está dando gobierno. Y a medida que avanzamos y a medida que crecemos, el infierno va a tener que soltar los territorios, va a tener que soltar las almas, porque hay gente que se está levantando, está conquistando. Cada alma arrebatada es una conquista. Cada territorio, cada lugar que se cierra, cada discoteca que se cierra y se establece una casa de adoración, cada punto de droga que se cierra y se establece un campamento para adorar a Dios, es conquistando territorio para el reino. Y Dios tiene su ejército en la tierra que está avanzando, algunos con mucha dificultad, otros con menos dificultades, pero de que estamos avanzando, estamos avanzando. Y es algo hermoso. Oiga esto, cuando Dios dice que te está enfrentando a un principado, te está diciendo, ¿qué te está diciendo Dios? Te está diciendo, tu nivel de autoridad en el que estás ahora ya ha llamado la atención del príncipe que gobierna ese territorio. Y él decidió combatirte. Los principados no combaten a cualquiera.
combaten a una amenaza. Combaten a alguien que entendió la posición de reino que tiene. Combaten a alguien que entendió que no es un príncipe ni un esclavo, que es un hijo del rey de reyes y que Dios lo nombró rey en la tierra. Entonces, cuando entendemos eso, tú te das cuenta que los príncipes bajan la cabeza delante de los reyes. Pero hay gente que Cristo le dijo, yo los constituí reyes y sacerdotes para Dios, y ellos no entienden la autoridad que tiene un rey. Oiga, esto es algo muy, muy hermoso lo que Dios está haciendo. Cuando Dios ve que tu nivel de búsqueda, que tu nivel de autoridad, de integridad, que tu nivel de fe es elevado, entonces tú comienzas a llamar la atención de lo que está gobernando el entorno. Porque tú comienzas a parecerte una amenaza, comienza a decir es peligroso. Si reconoce la autoridad que tiene, se va a levantar como el pueblo de Israel en Egipto. Cuando los egipcios vieron que el pueblo estaba creciendo, que el pueblo era demasiado fuerte, comenzaron a combatirlos, a oprimirlos, a destrozarlos, porque decían se van a levantar, van a salir y van a acabar con nosotros y se van a llevar toda la riqueza de Egipto. Entonces el principado que gobierna en el lugar donde tú estás, al ver que te estás levantando, al ver que las puertas fueron cerradas, al ver que estás reconociendo el nivel de fe y el nivel de autoridad que Dios te delegó a ti como hijo de Dios, al entender que tienes autoridad y comenzar a avanzar hacia adelante, Él dice, se va a levantar, va a reconocer lo que Dios le puso en la mano y luego va a comenzar a tomar mi territorio, y el principado comienza a combatirte. Oiga esto. Los principados de las tinieblas no pelean contra gente de niveles espirituales bajos. Si te está enfrentando y Dios te habló que te está haciendo guerra un principado, aunque tú no lo entiendas ni lo comprendas, tu nivel de autoridad no es pequeño. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Oiga esto. Nuestro amado Salvador llama a su pueblo, a sus discípulos, y le dice, les doy potestad de hollar serpientes. Y la palabra potestad es les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces, si el Nazareno nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, ¿estarán los principados en esa categoría? ¿Son una fuerza del enemigo? Entonces, como son una fuerza del enemigo, nuestro amado Salvador, el Rey de Reyes, Yahshua HaMashiach, nos dijo, yo le doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Llámese principado, llámese potestades, llámese gobernadores de la tiniebla, llámese lo que se llame. Jesús dijo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Oiga esto, oiga qué tremendo. Ahora, ¿qué tienes que entender? Que no es que tú vas a ir por ahí y venga el principado de la ciudad que lo voy a enfrentar. Es un enfrentamiento que lo crea Dios. Es un escenario que lo crea Dios. Es una orden que comanda Dios. Dios preparó el escenario para que David llegara al campamento, y ya Dios había alistado a David para esa batalla. Estoy hablando con gente que Dios los está entrenando, que Dios le ha dicho, te están combatiendo. Y si Dios permite que un principado te combata, sea el de la ciudad, sea el de la nación, sea de naciones, si Dios permite el combate, es porque Él sabe que tú tienes todas las de ganar. Así que no te dejes intimidar, porque el enemigo va a tratar de intimidarte. Luego vamos a ver cómo vencer y en qué se da la lucha y en qué área se da la lucha. Pero tienes que entender esto. Estás capacitado para vencer. Él te va a decir, no puedes derrotarme. Va a tratar de golpear con todo, pero vas a agarrarte de la palabra. Aquí en Lucas 10:19, donde nuestro Salvador dijo, yo les doy potestad. ¿Y quién te está dando potestad? El que venció. ¿Y quién te está dando la autoridad? El que la tiene en la mano. Y te está diciendo a ti, yo te doy potestad de hollar serpientes, hollar escorpiones. La palabra hollar significa pisar bajo tus pies.
Cuando decían que algo iba a ser hollado como lodo de las calles, estaban diciendo, alguien llega a un territorio, lo conquista y comienza a pisotear todo lo que tenía que ver con ese reino en ese lugar. Y Dios te está diciendo, te doy autoridad de pisar serpientes, de pisar escorpiones, en otras palabras, de pisar el reino de las tinieblas, y te doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a dañar. Ahora, como te decía, tienes que tener ciertas condiciones para poder operar en ese nivel de autoridad. Pero la gente que Dios le permite el enfrentamiento y que Dios le muestra y le está diciendo, te está combatiendo este principado, te está enfrentando el principado de la ciudad, tienen la capacidad para vencer. Oiga esto, te está enfrentando un principado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Número 1, tienes que saber que ellos solo pelean contra gente de niveles espirituales altos. Si te está combatiendo, por muy débil que tú te veas a ti mismo, el mundo espiritual no te está viendo débil. David se veía como una pulga cuando andaba corriendo de Saúl, pero Saúl y el reino de las tinieblas no estaban viendo a David como una pulga, lo estaban viendo como el ungido, lo estaban viendo como el próximo rey de Israel, lo estaban viendo como una amenaza, lo estaban viendo como alguien a quien los enemigos le tenían miedo. Entonces él te está viendo así, aunque tú te estés viendo como una pulga. David le decía al rey, ¿quién soy yo, mi rey? Una pulga, para que usted haya salido a escarbar la tierra buscándome. David en ese momento se veía como una pulga, pero el reino veía a David como el próximo rey de Israel, como el hombre más peligroso en su tiempo, como un hombre que los filisteos le tenían pavor, como el derriba gigantes. Entonces el reino de las tinieblas no te está viendo como tú te estás viendo. Número 2, te considera una posible amenaza. Saúl perseguía a David porque él lo consideraba una amenaza para quitarle su reino. El enemigo está considerando que le puedes quitar su territorio y por eso ataca con todo. Oiga esto, él solo persigue a gente llena del poder de Dios y a guerreros peligrosos, porque hay gente que son peligrosos y no saben lo peligrosos que son. Porque tienen armadura de Dios encima, porque tienen ADN de Dios, porque tienen ADN de reino, porque dijeron, no me voy a dejar envolver en situaciones, en contienda, en batalla, en bochinche, no estoy en pleito religioso con nadie, estoy enfocado en Dios, estoy buscando a Dios, estoy lleno de Dios, solo quiero presencia, y esa gente se convierte en gente peligrosa, porque comienza a enfocarse y a conquistar territorio, y Satanás pelea por su territorio, que él se apropió de ellos. Oiga esto, te está enfrentando un principado, ¿qué vas a hacer? Resiste hasta que el gobierno espiritual sea del reino de la luz. Resiste hasta que el gobierno, hasta que la atmósfera sea transformada y sea entregada al reino de la luz. Vas a resistir hasta que el punto de droga sea cerrado y los que están ahí se entreguen a Jesús. Vas a resistir hasta que la ciudad deje de ser la ciudad más peligrosa de la nación y se transforme en una ciudad que adore a Dios, donde el nombre de Dios se ha puesto en alto. Vas a resistir. En el siguiente video estaré tratando el tema cómo vencer, en qué se da la lucha y cómo podemos montar esa resistencia. Pero en esta hora yo quiero que tú entiendas esto. En Mateo 16:18 dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué las puertas? En los tiempos de guerra, donde las ciudades eran amuralladas, el enemigo buscaba un blanco y era la puerta. La puerta era el lugar más accesible, pero también era el lugar más protegido. Era el único lugar por donde se podía entrar. Entonces, como era el único lugar por donde se podía entrar, los reyes custodiaban mucho y ponían mucho ejército en la puerta y en sus alrededores, porque ellos sabían que si el enemigo iba a entrar, tenía que entrar por la puerta. Y esto es algo muy profundo, porque hay gente que dice, no, el diablo se entró a mi casa, se entró por la puerta. Dios te tiene rodeado y eso lo vamos a tratar en otro tema. Él entra por la puerta. Oiga esto, los enemigos trataban de entrar por la puerta.
y la puerta era el lugar más asegurado de todo el reino. Entonces, por eso Cristo dice aquí en Mateo 16:18, ni las puertas del infierno. Jesús está diciendo, ni el lugar más asegurado y más fuerte del reino de las tinieblas va a permanecer en pie ante la iglesia de Cristo. Usted sabe qué hacían con la puerta para poder entrar a invadir una nación. Los soldados golpeaban, a veces buscaban maderas duras y se colocaban y golpeaban la puerta hasta que la puerta cayera. Algunos ponían municiones hasta que la puerta cayera. Intentaban derribar la puerta por todos los medios. Y Jesús está diciendo, ni las puertas del infierno, que está asegurada, que tiene los principados más poderosos, el gobierno de las tinieblas más poderoso cuidando la entrada, para que mi iglesia no entre y saquee sus bienes, lo que ellos tienen apoderado, para que mi iglesia no se lleve el botín. La puerta no permanecerá en pie, se va a caer, porque la iglesia la va a derribar y va a rescatar a los cautivos y se va a apropiar del territorio. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, ni las puertas del infierno prevalecerán, o sea, permanecerán en pie ante la avanzada de la poderosa iglesia de Cristo que Cristo dejó en la tierra. Esto es algo emocionante cuando tú puedes entender que el Dios del cielo te equipó, te capacitó, dio órdenes de que nada te puede dañar. Si vas a pelear, si vas a recibir golpes, si vas a recibir heridas, pero al final la victoria es de nosotros si no desmayamos, dice la palabra del Señor. Así que se activen los guerreros, aquella gente que olvídate de lo que está diciendo el enemigo, de lo que está diciendo la gente, de que no puede, de que es imposible. Hay muchísimos testimonios de gente que Dios le ha entregado ciudades, los mayores avivamientos en la historia se han levantado, y antes de esos avivamientos manifestarse tuvo que haber un enfrentamiento de un hombre de Dios contra el príncipe que gobernaba el territorio para que el botín pudiera ser despachado a tales magnitudes. Usted entra a buscar en la historia los avivamientos grandes como el avivamiento de Azusa, diferentes avivamientos que han acontecido en la historia, que fueron 2 y 3 hombres que provocaron un cambio, y a veces uno. Ese hombre tuvo que haberse enfrentado al gobierno espiritual de las tinieblas que tenía subyugada las vidas en esa nación. De hecho, hay ciudades y naciones que se han convertido en su gran mayoría al evangelio. Y primero se dio un combate donde un principado fue derrotado por un ser humano. El infierno fue derrotado por Yahshua HaMashiach en condición de hombre. Todo el sistema de las tinieblas, no un solo principado, todos fueron derrotados por alguien en la condición de hombre. Entonces, si Dios te permite a ti enfrentarte a un solito, tú tienes la capacidad de vencer. Así que quería que supieras esto antes de entrar al próximo tema que voy a estar tratando, de cómo vencerlo. Porque primero tienes que tener la conciencia, la estrategia, la capacidad de entender que sí se puede dar el combate y que sí puedes vencer, y que si logras derrotar el principado que Dios te mostró, sea que esté atando tu familia será libre. Sea que está atando la finanza de una ciudad, la ciudad prosperará. Inmediatamente el principado es derrotado. Sea que tenga a los jóvenes atados, sea que tenga la atmósfera cargada de prostitución y de droga, si Dios te permite el enfrentamiento y el príncipe de las tinieblas de ese lugar es derrotado en una lucha legítima, él va a abandonar el gobierno. Y cuando abandona el gobierno, cuando se retira, las almas comienzan a ser libres, la atmósfera comienza a cambiar, los delincuentes o se convierten o se mudan a otras ciudades, pero todo comienza a transformarse, porque inmediatamente un general de Dios, un ungido de Dios, ha echado un pleito en el mundo espiritual y ha vencido. El reino de la luz toma control y gobierno del territorio que tú conquistaste, y las bendiciones comienzan a fluir, y tú te ríes y dices, pero esto es maravilloso, todo llega. Es una temporada de gloria, es una temporada de avivamiento, es una temporada de expansión, donde usted dirá, ¿y dónde estaba toda esta gloria en tiempos pasados? En tiempos pasados estabas peleando.
Pero en este tiempo, cuando ya Dios logra darte la victoria, todo comienza a correr hacia ti, porque el enemigo suelta el botín como en los tiempos pasados, sale despavorido, sea la familia, dice, suelten esa familia porque fuimos derrotados y hay que entregar el control. Así que esta batalla de la que Pablo hablaba, la gente cree que son cosas mentales, que son cosas de locos. Pablo no estaba loco. Y Pablo hablaba de luchas contra principados y contra gobernadores. Pablo hablaba de un enfrentamiento donde había que tener una armadura igualita a la que tiene un soldado y había que resistir y vencer para no ser muerto en medio de esas batallas. O sea que Pablo no estaba hablando de que no. Pablo estaba hablando de que el mundo espiritual es real. Cristo no luchó contra imaginaciones. Cristo luchó contra principados y los exhibió públicamente. Fue una guerra a muerte y el Nazareno venció en la cruz a los principados y a las potestades. Así que es algo muy real. No crea que usted ve, que aquel ministerio Dios le entregó esa ciudad y eso comenzó a crecer en gran manera. No crea que esa gente estaba comiendo arroz y viendo televisión. Dije, quiero la ciudad. No. Dios los llamó, los invitó a la guerra y ellos dijeron, voy a pelear. Y pelearon y resistieron hasta que el príncipe que estaba controlando el territorio que ya Dios le había entregado a un rey se retirara. Usted sabía que hay príncipes que toman el gobierno habiendo un rey. Y usted sabe lo que tenía que hacer ese rey, ir y tomar el control. En los tiempos que David estaba con vida, el príncipe Salomón toma el reino. Y David sale huyendo porque no quería matar a su hijo. Pero lo que hubiera hecho cualquier otro rey, es decir, hay que apiar al príncipe del gobierno porque yo soy rey. Y la mayoría de los reyes, que no era David, sin importar que fuera su hijo, su nieto, su mamá, que tomara el trono o el gobierno, iban a ir a matarlo. David porque tenía un corazón noble y misericordioso para con su hijo. Pero aún así, príncipes solían tomar el gobierno. Y eso está pasando en este tiempo. Hay príncipes de las tinieblas tomando el gobierno. ¿Por qué se le llama príncipes y por qué Satanás no lo nombró reyes? Porque Satanás no es rey y solo un rey podía nombrar otro rey. Entonces, como él no es rey, el rey es el eterno, el rey de rey, el señor de señor, el único rey. Por eso Cristo dijo, el príncipe de este mundo viene, o sea, refiriéndose a Satanás, y él nada tiene que ver conmigo. ¿Por qué no dijo el rey de este mundo? Porque hay un solo rey y ese rey te puso a ti como rey. Entonces, si ese rey te puso a ti como rey y el príncipe puso a otro príncipe a gobernar en tu territorio, vamos a desalojarlo. Y quiero que se levanten los guerreros, la gente que tiene ADN de reino, la gente que tiene ADN de guerrero. Deja de llorarle al diablo, llórale a Dios y pelea. Deja de tirarte al piso y decir que no puedo. Resiste, avanza, cree y pelea. Porque estamos aquí como reyes puestos de parte de Dios para bajar a los príncipes del gobierno y entregar el botín a nuestro amado Salvador. Y cuando te hablo del botín, te estoy hablando de las almas, de la vida, de los esclavos que están siendo subyugados por un príncipe que está ocupando un gobierno que no le corresponde. Así que nos vamos a levantar, vamos a ver la gloria de Dios. Y quiero en los comentarios los guerreros que dicen, me levanto, me voy a sacudir, me posiciono, entiendo lo que Dios me entregó. Hay príncipes gobernando, pero donde manda rey, príncipe no gobierna. Así que ellos están ocupando un lugar que no le corresponde. Vamos a seguir rescatando las almas. Te vas a levantar, vas a clamar con violencia, te vas a enfocar y vas a entender el lugar donde el Padre te colocó y te estableció. Padre, en el nombre de Jesús, proclamo tu palabra sobre tu pueblo, sobre tus guerreros, que se levante un ejército poderoso, que comiencen a combatir, que los barrios sean entregados. Dios mío, que la gente que esté esclavizada, no importa el nivel de atadura, comiencen a ser entregada en las manos de tus guerreros, que comiencen a avanzar, que cada día conquisten territorios, que cada día el gobierno de las tinieblas sea debilitado y el
reino de la luz se establece con poder en la tierra. Establecemos la palabra. Dios mío, tú tienes tus soldados en la tierra. Vamos a dar la batalla. Vamos a obtener la victoria. Vamos a conquistar. El rey ya viene y lo vamos a esperar con la mayor cantidad de almas posibles. Así que te levantas en el nombre de Jesús. Establezco una palabra sobre ti. Es tiempo de despertar el ejército de Dios en la tierra. Los guerreros que pelean en la atmósfera, los que pelean en la tierra, los que pelean en las atmósferas espirituales. Levántate, despierta. Es tiempo de conquistar. Es tiempo de conquistar. Que Dios te bendiga. Shalom. Shalom.